Si crees que la pobreza empieza por ganar poco, te mintieron. Este hombre cargaba agua todo el día. Pero lo que realmente lo estaba ahogando no era el trabajo. Era una costumbre que casi todos tenemos. Y casi nadie se atreve a cuestionar. En este pueblo, deber era normal. No deber, era peligroso. Esta es la historia de un hombre pobre, que descubrió que la deuda no solo vacía los bolsillos, también te quita la voz. Y de cómo decir una sola palabra. Le costó hambre, dolor. Pero le devolvió la libertad. Quédate, porque esta historia no empieza con dinero. Empieza con una decisión que pocos se atreven a tomar. Si quieres vivir sin deudas, primero tienes que entender cómo se fabrican. Y para eso, escucha la historia de Julián. Esto ocurrió en los años 60, en un pueblo del norte de México donde el sol no pedía permiso y el agua no llegaba sola. Ahí vivía Julián, un aguador flaco, de hombros caídos, que empujaba una carreta vieja con 2 barriles abollados. No llevaba agua limpia solamente. Llevaba el cansancio de generaciones enteras. Vivía con su esposa y 2 hijas en una casa de lámina, tan delgada que el viento entraba como si también quisiera opinar. No tenían tierra, no tenían ahorros, no tenían margen de error. Cada día empezaba igual. Antes de que el sol se levantara del todo, Julián ya estaba amarrando la mula y revisando que los barriles no gotearan más de la cuenta. El agua que repartía calmaba la sed de medio pueblo, pero a él no le quitaba la suya. Porque Julián no estaba seco de garganta. Estaba seco de futuro. La razón tenía nombre y lugar. La tienda. Un local estrecho, con sacos de maíz amontonados, olor a café rancio y un mostrador de madera golpeado por años de cuentas pendientes. Ahí debía casi todo el pueblo. Y ahí debía él. Cada vez que cruzaba esa puerta, sentía que entraba más pequeño de lo que ya era. El chirrido oxidado anunciaba su llegada antes que su voz. Las conversaciones se apagaban. Las miradas se clavaban. El tendero, un hombre ancho, de bigote rígido y voz pesada, siempre encontraba la forma de decirlo en voz alta. Ahí viene el aguador, el que vive fiado. Algunas risas salían sin ganas. Otras bajaban la vista. Julián avanzaba con los hombros encogidos, dejando un rastro de agua en el suelo, como si incluso eso pidiera disculpas. Buenos días, decía siempre. Serían mejores si pagaras, respondía el tendero, ya con el cuaderno en la mano. Ese cuaderno era peor que cualquier insulto. Ahí estaba su nombre repetido, manchado, aplastado entre fechas, números y palabras simples: harina, frijol, sal, velas. No había historias, no había contexto. Solo deuda. Ese día, al salir, los murmullos lo siguieron como perros flacos. Caminó bajo el sol, empujando la carreta, sintiendo que pesaba más vacía que llena. No cargaba agua. Cargaba vergüenza. Esa noche, sentado frente a su casa, Julián entendió algo sin saber ponerlo en palabras: la deuda no solo le quitaba el dinero. Le estaba quitando la voz. Y cuando un hombre pierde la voz, empieza a perderse a sí mismo. Esa noche, casi sin darse cuenta, algo empezó a romperse por dentro. La noche cayó pesada sobre el pueblo, como si el cielo también debiera algo. Julián permaneció sentado frente a la casa, con la espalda apoyada en la lámina tibia y la mirada perdida en la oscuridad. Dentro, su esposa acomodaba a las niñas sin decir palabra. El silencio entre ellos no era enojo. Era cansancio acumulado. Julián escuchaba los ruidos del pueblo apagarse uno por uno. Un perro lejano. Una puerta que se cerraba. El viento arrastrando polvo por la calle. Todo seguía igual, excepto él. Porque esa humillación en la tienda no había sido una más. Algo se había quebrado, lento pero definitivo. Pensó en el cuaderno del tendero. En su nombre escrito una y otra vez, como si no fuera persona sino costumbre. Pensó en cómo bajaba la cabeza cada vez que prometía pagar cuando pudiera. Y entendió algo que le dolió aceptar: mientras siguiera debiendo, nunca podría mirar a nadie de frente. No fue una revelación grande ni heroica. No hubo música ni frases bonitas. Solo una idea seca, dura, como la tierra del pueblo. No volver a pedir. Entró a la casa sin hacer ruido. Se sentó en el catre y miró a su esposa. Ella abrió los ojos. No voy a pedir más fiado, dijo él, casi en un susurro. Ella no respondió de inmediato. Lo miró largo, como se mira a alguien que promete algo peligroso.
¿Y cómo vamos a comer?, preguntó. Julián bajó la mirada. Con lo que haya. Pero no con vergüenza. No discutieron. A veces las decisiones importantes no necesitan acuerdo, solo testigos. Al amanecer, Julián no fue a la tienda. Tampoco buscó adelantos. Amarró la mula, cargó los barriles y salió. Ese día trabajó más lento, pero con una extraña calma. Cuando un cliente le ofreció pagarle antes, negó con la cabeza. Después, dijo: como siempre. El hombre lo miró raro, pero aceptó. Esa tarde, al volver a casa, Julián tomó una pala vieja que descansaba detrás de la letrina. La hoja estaba oxidada, el mango astillado. Cavó un hoyo pequeño, apenas lo suficiente para esconder algo. La tierra estaba dura, como si también se negara a ceder. Sudó. Le dolieron los brazos. Pero no paró. Sacó una lata vacía, de esas que alguna vez tuvieron galletas. No había ni una moneda para meter dentro. Aún así, la colocó en el fondo del hoyo y la cubrió con cuidado. No estaba guardando dinero. Estaba enterrando una promesa. Los días siguientes fueron más ásperos. No hubo café por las mañanas. La comida se volvió simple, repetida. Las niñas preguntaron menos de lo que él temía. La esposa apretó los labios y siguió. Cada vez que pasaba frente a la tienda, sentía el llamado. El olor del café caliente. El ruido de las botellas. La facilidad de pedir solo esta vez. Pero seguía de largo. Con el estómago vacío, sí. Pero con algo nuevo creciendo dentro. Una tarde, el tendero lo vio pasar. Aguador, gritó. ¿Ya no tomas fiado o qué? Algunos se rieron. Julián no respondió. Siguió caminando. Esa noche, se sentó junto al hoyo recién tapado. Escuchó el viento. Pensó en la lata vacía bajo la tierra. Pensó en lo que vendría. No sabía cuánto tardaría. No sabía si resistiría. Pero por primera vez en años, supo algo con certeza. Volver a deber sería más fácil. Y por eso mismo, más peligroso. Y justo entonces, cuando la decisión aún estaba fresca, la realidad empezó a cobrar su primer precio. Los primeros días sin fiado fueron como caminar con una piedra dentro del zapato. No siempre dolía, pero nunca dejaba de sentirse. Julián descubrió rápido que la pobreza tiene niveles y que vivir sin deuda era caer en uno distinto, más silencioso y más honesto. El amanecer ya no traía café. Solo agua tibia y un pedazo de pan duro, cuando había. Las niñas aprendieron a no pedir de más. No porque entendieran del todo, sino porque el cuerpo se acostumbra antes que la cabeza. Su esposa cocinaba sin quejarse, moviendo la cuchara con una paciencia que dolía más que cualquier reclamo. La olla sonaba hueca. Pero no sonaba sucia. Julián trabajaba igual que siempre, cargando agua de casa en casa. Pero ahora había algo distinto en su andar. No caminaba más rápido ni más fuerte. Caminaba derecho. Cuando alguien le ofrecía adelanto, negaba. Cuando alguien le decía pásate luego por la tienda, respondía con un gesto seco. Luego, decía. Ahorita no. El cuerpo protestaba. El estómago también. La tentación aparecía todos los días, puntual como el sol. Pasar frente a la tienda era como cruzar frente a una herida abierta. El olor del café recién hecho, el brillo del azúcar, las risas fáciles de quienes todavía podían deber. Todo susurraba lo mismo. Solo hoy. Nadie lo va a notar. Pero Julián sí lo notaría. Una tarde, la carreta rechinó más de lo normal. La campana de bronce, la única cosa bonita que tenía, se soltó y cayó al suelo. La recogió, la limpió con la camisa y la miró largo rato. Sabía lo que valía. Sabía lo que podía comprar con ella. Esa noche la dejó sobre la mesa. ¿Estás seguro?, preguntó su esposa. Julián asintió. Al día siguiente la vendió. Sin regatear. Sin historias. Volvió a casa con unas monedas apretadas en el puño y una carreta muda. Ahora tenía que gritar para avisar que llegaba. La voz se le quebraba, pero el pecho se le sentía más ligero. Ese día, por primera vez, metió una moneda en la lata enterrada. El sonido fue pequeño. Pero dentro de él fue enorme. No lo celebró. No lo contó. No lo miró dos veces.
tapó el hoyo y siguió. Los días se volvieron rutina. Trabajo, casa, silencio. Nadie lo felicitaba. Nadie lo aplaudía. En un pueblo chico, cuando alguien deja de deber, primero incomoda. Luego intriga. ¿Y este cómo le hace?, murmuraban. Ya se cansará, decían otros. Julián escuchaba, pero no respondía. Aprendió que explicarse también cuesta. Una tarde, el tendero volvió a llamarlo desde la puerta. Oye, aguador, si quieres te fío unos zapatos. Andas maltratado. Julián miró sus pies polvosos. Pensó en las piedras, en las espinas, en el camino largo. Gracias, dijo. Pero no. El tendero soltó una risa seca. Nadie aguanta así. Julián siguió caminando. Esa noche, sentado frente a su casa, pensó en lo que estaba perdiendo: comodidad, sabor, descanso. Pensó también en lo que estaba ganando, aunque aún no se notara. No debía a nadie. Y eso, en un pueblo como ese, era empezar a existir. Pero la prueba más dura aún no había llegado. Porque decir no una vez es valiente. Decirlo cuando todo aprieta, eso es otra cosa. Y el pueblo, como siempre, no tardaría en ponerlo a prueba. Decir no tiene consecuencias. Julián lo entendió cuando el cuerpo empezó a pasarle factura. No era solo hambre. Era cansancio acumulado, huesos duros, manos que tardaban más en responder. Trabajaba igual que antes, pero ahora sin red. Cualquier error, cualquier día malo, podía tirarlo al suelo. El pueblo no ayudaba. Cuando alguien deja de deber, rompe un acuerdo silencioso. Ya no necesita favores, y eso incomoda. Algunos dejaron de llamarlo. Otros empezaron a pagarle más tarde. No por maldad, sino por costumbre. Una mañana, la mula amaneció coja. No podía arrastrar la carreta. Julián la miró largo rato. Sin ella, no había agua. Sin agua, no había trabajo. Y sin trabajo, no había nada. El tendero apareció en su cabeza como una solución fácil. Solo esta vez, pensó. Solo para arreglarlo. Caminó hasta la tienda. La puerta chirrió como siempre. Las miradas se clavaron otra vez. El tendero levantó una ceja. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Ya se te acabó el orgullo? Julián sintió el golpe, pero no bajó la cabeza. Necesito vender algo, dijo. El tendero lo miró con desconfianza. Julián sacó la pala vieja que llevaba envuelta en un costal. La apoyó en el mostrador. Era lo último que tenía. ¿Esto?, rió el tendero. Antes venías porfiado. Ahora vienes a desarmarte. Es mía, respondió Julián. Y vale. El tendero la tomó. La giró. Hizo un gesto de desprecio. Te doy poco. Deme eso. Salió con unas monedas y el estómago revuelto. Esa noche caminó descalzo por el camino pedregoso. Cada piedra se le clavaba, cada espina se le quedaba marcada. Pero no volvió atrás. Su esposa lo miró entrar sin pala, sin campana, con los pies heridos. ¿Hasta dónde piensas llegar?, preguntó. Hasta donde no deba, respondió él. Esa noche lloró. Sin ruido. No de tristeza, sino de rabia contenida. Porque decir no dolía. Dolía de verdad. Los días siguientes fueron los más duros. Hubo jornadas sin trabajo. Hubo comida sin sal. Hubo noches donde el miedo se sentaba con ellos a la mesa. Pero también hubo algo nuevo: nadie los gritaba. Nadie los humillaba. Un viejo aguador se le acercó una tarde. ¿Y de qué sirve tanto aguantar?, le dijo. Igual vamos a morir pobres. Julián no levantó la voz. Puede ser, respondió. Pero no voy a morir debiendo. El rumor corrió. Algunos se rieron. Otros callaron. Esa noche, al meter las monedas en la lata enterrada, Julián sintió algo distinto. Ya no era solo esperanza. Era convicción. Había pagado un precio alto: comodidad, herramientas, piel. Pero había comprado algo que no se vende en ninguna tienda: silencio. Y el silencio, en un pueblo lleno de deudas, empezaba a sonar fuerte. Sin embargo, aún quedaba una cuenta pendiente. La más pesada de todas. Y estaba a punto de enfrentarla. La deuda no se va de golpe.
Se va adelgazando, como un animal viejo que pierde fuerza. Julián lo sabía porque la sentía menos pesada, pero aún presente. Cada moneda guardada era una victoria mínima. No se celebraba. Se respetaba. Habían pasado muchos meses desde la primera lata enterrada. El hoyo ya no estaba vacío. No era un tesoro, pero tenía peso. Y ese peso no hundía, afirmaba. El tendero lo sabía. Lo veía pasar sin detenerse. Ya no gritaba su nombre. Eso, para Julián, era una señal clara. Estaba dejando de ser propiedad ajena. Una mañana, el tendero lo llamó de nuevo, esta vez sin burla. Oye, dijo, ya casi terminas de pagar. Julián se detuvo. No sonrió. No respondió de inmediato. Quiero cerrar todo, dijo al fin. Hoy. La tienda quedó en silencio. El cuaderno apareció una vez más sobre el mostrador. Las páginas se movieron lentas, como si costara llegar a ese nombre que antes se encontraba tan fácil. Aquí está, murmuró el tendero. Exacto. Julián metió la mano bajo la camisa y sacó el sobre de papel. Lo había preparado durante semanas. Dinero doblado, contado una y otra vez. Lo puso sobre la madera sin temblar. El tendero lo abrió. Contó. Volvió a contar. Está completo, dijo, sorprendido. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. No hizo falta. Julián tomó aire. Caminó hacia la puerta. Cuando la cruzó, sintió algo extraño, el peso no estaba en los bolsillos. Estaba en el pecho, pero ya no dolía. Era alivio. Afuera, el sol caía fuerte. El pueblo seguía igual. Pero él no. Esa noche, en casa, su esposa lo abrazó sin decir palabra. Las niñas dormían. No hubo fiesta. Solo descanso. Pagamos todo, susurró ella. No, respondió Julián. Hoy empezamos. Desde ese día, cada moneda tuvo destino. Nada entraba sin razón. Nada salía sin sentido. Comida justa. Herramientas necesarias. Un poco guardado. Nada más. El pueblo empezó a notarlo. Ya no estaba en la lista. Ya no debía favores. Ya no pedía tiempo. Un hombre sin deuda se vuelve raro. Un joven aguador se le acercó una tarde. ¿Cómo le hiciste?, preguntó. Si ganas lo mismo que todos. Julián lo miró. Dejé de gastar lo que no tenía, dijo. Y aprendí a decir no. El joven no respondió, pero escuchó. Esa noche, Julián volvió a sentarse frente a la casa. Miró la tierra. Pensó en todo lo perdido. Y en todo lo ganado. Pero aún faltaba algo. Porque pagar la última deuda no es el final. Es el principio de una vida distinta. Y el pueblo todavía no entendía lo que eso significaba. La libertad no llegó con aplausos. No hubo música, ni abrazos públicos, ni palabras grandes. Llegó despacio, como llegan las cosas verdaderas. Una mañana cualquiera, cuando Julián despertó y entendió que nadie iba a cobrarle nada ese día. El pueblo seguía igual. El sol igual de duro. El polvo igual de terco. Pero algo había cambiado para siempre. Julián caminaba distinto. No más rápido, no más fuerte. Más recto. La lata enterrada dejó de ser solo una lata. Con el tiempo, con monedas guardadas una a una, se convirtió en algo más pesado. No lo suficiente para presumir, pero sí para decidir. Y decidir es un lujo que pocos conocen. Con ese dinero, compró un pedazo de tierra seca, al borde del pueblo. No era fértil. No tenía cercas ni agua propia. Pero era suya. Pagada. Sin nombres ajenos. Sin letras pequeñas. El día que firmó, no sonrió. Respiró hondo. Como quien vuelve a usar los pulmones después de años. Su esposa lo acompañó. No dijo lo logramos. Solo apoyó la frente en su hombro. Algunas victorias no necesitan palabras. El tendero seguía en su mostrador. Igual de ancho. Igual de serio. Pero ya no levantaba la voz cuando Julián pasaba. Una tarde incluso lo llamó, casi amable.
Si algún día necesitas crédito para mejorar, dijo, aquí estoy. Julián se detuvo. Lo miró a los ojos. No había odio. Solo calma. Si no tengo, no compro, respondió. Y si compro, pago. El tendero bajó la mirada. Con el tiempo, otros comenzaron a acercarse. Querían saber cómo alguien sin estudios, sin herencia, sin suerte, había logrado vivir sin deber. Julián no daba discursos. Decía lo justo. No confundas necesidad con costumbre, les decía. Comer es necesidad. Deber es costumbre. Algunos se rieron. Otros pensaron. Cada mañana, Julián caminaba por su pequeño terreno. Plantaba poco. Cosechaba poco. Pero dormía tranquilo. Nadie le ponía precio al tiempo. Nadie le hablaba con amenaza. Era pobre. Pero no era propiedad de nadie. Una tarde, un joven llegó a su casa. Tenía la misma mirada cansada que él había tenido años atrás. ¿Qué hago?, preguntó. Julián lo miró sin dureza. Empieza por decir no, respondió. No al adelanto. No al fiado. No a gastar lo que aún no existe. El joven asintió. Se fue sin promesas. Pero con una idea sembrada. Esa noche, Julián se sentó junto a su esposa mientras el viento golpeaba la lámina. Pensó en la tienda, en el cuaderno, en la lata enterrada, en la primera moneda. Nadie lo salvó. Nadie lo rescató. Se salvó solo. Y entendió algo que pocos entienden. La deuda no empieza con un papel. Empieza con una costumbre. Cada vez que gastas lo que no tienes, entregas un pedazo de tu libertad. La libertad no es tener mucho. Es que nadie pueda quitarte nada. Julián cerró los ojos. El pueblo dormía. Y por primera vez en su vida. Él también. Si crees que la pobreza empieza por ganar poco, te mintieron. Este hombre cargaba agua todo el día. Pero lo que realmente lo estaba ahogando no era el trabajo. Era una costumbre que casi todos tenemos. Y casi nadie se atreve a cuestionar. En este pueblo, deber era normal. No deber, era peligroso. Esta es la historia de un hombre pobre. Que descubrió que la deuda no solo vacía los bolsillos. También te quita la voz. Y de cómo decir una sola palabra. Le costó hambre, dolor. Pero le devolvió la libertad. Quédate, porque esta historia no empieza con dinero. Empieza con una decisión que pocos se atreven a tomar.